Una mansión esconde secretos tras su fachada perfecta. Una joven es testigo de verdades que cambiarán vidas para siempre. El poder y el dinero no siempre logran silenciar la valentía de quien decide hablar. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sol de la tarde se filtraba por las vidrieras de la mansión, creando reflejos dorados en el mármol pulido del vestíbulo principal. Elena ajustaba los arreglos florales por tercera vez aquel día, con los dedos temblando ligeramente mientras reposicionaba las orquídeas blancas. A sus 17 años, ya conocía cada rincón de aquella inmensa propiedad en las afueras de Sevilla, cada pasillo silencioso, cada jardín perfectamente podado. Había crecido allí, invisible como una sombra, observando a una familia que vivía bajo los focos de la alta sociedad. «Elena, hay que cambiar las toallas de la suite principal», dijo su madre, Rosa, saliendo de la cocina con un delantal impecable. Rosa Morales trabajaba para la familia Alarcón desde hacía 15 años, desde que enviudó y tuvo que sacar adelante a su hija sola. La mansión se había convertido no solo en su lugar de trabajo, sino en su hogar, su refugio y, en cierto modo, su prisión dorada. La joven asintió en silencio, subiendo la escalinata de mármol italiano que conducía al segundo piso. Sus pasos eran suaves, casi felinos, una habilidad desarrollada a lo largo de los años para no incomodar a los señores. Al pasar por la biblioteca, oyó voces que venían del despacho principal. Era Víctor Alarcón discutiendo negocios por teléfono. Su voz grave resonaba por la casa con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «No me importa lo que ofrezca la competencia. Quiero ese contrato firmado para el viernes», decía, tamborileando los dedos impacientes sobre la mesa de caoba. Víctor era un hombre de 45 años, alto, de cabello canoso, perfectamente peinado, siempre vestido con trajes a medida que costaban más de lo que mucha gente ganaba en un año. Sus manos eran grandes, fuertes, y Elena siempre había notado cómo las usaba para enfatizar sus puntos durante las conversaciones importantes. Al otro lado del pasillo, por la puerta entreabierta de la suite principal, Elena podía ver a Inés Alarcón sentada en su silla de ruedas personalizada, mirando por la ventana que daba a los jardines. Inés había sido una vez la dama más elegante de Madrid, licenciada en literatura por la mejor universidad del país, hablante de 4 idiomas, una mujer que dirigía salas de juntas y cenas benéficas con igual destreza. Ahora, a sus 42 años, una enfermedad neuromuscular degenerativa la había confinado a la silla, transformando su vida en una serie de limitaciones que afrontaba con una dignidad silenciosa que rompía el corazón. «Buenas tardes, señora Inés», murmuró Elena, entrando en la habitación con las toallas frescas. Inés se giró y por un momento sus ojos se encontraron. Había algo en aquella mirada. No era solo tristeza por su condición física, sino una melancolía más profunda, como si cargara con un peso invisible que iba mucho más allá de su silla de ruedas. «Elena, querida», respondió Inés con su voz suave, que mantenía rasgos de la educación refinada de su juventud. «¿Cómo está tu madre hoy? Me han dicho que no se encontraba muy bien ayer». Así era como Inés siempre le hablaba, con gentileza genuina, con interés real. A diferencia de Víctor, que apenas reconocía la existencia de las empleadas, Inés siempre preguntaba por sus vidas, recordaba pequeños detalles y demostraba una humanidad que contrastaba drásticamente con la frialdad de su marido. «Está mejor, gracias por preguntar», respondió Elena, organizando las toallas en el baño adjunto. «¿Necesita la señora algo más?» Inés vaciló un momento, como si quisiera decir algo más, pero se limitó a sacudir la cabeza. «No, querida, gracias». Elena estaba terminando de arreglar el baño cuando oyó la voz de Víctor acercándose. Entró en la habitación sin llamar, con el teléfono aún pegado a la oreja, gesticulando mientras hablaba. Inés se tensó ligeramente en su silla, una reacción casi imperceptible que Elena notó solo porque había aprendido a leer las sutilezas de aquella casa.
Sí, entiendo los riesgos, decía Víctor, pero a veces hay que presionar para conseguir lo que queremos. Colgó el teléfono y se volvió hacia su esposa. Inés, tenemos que hablar sobre el evento de mañana. Asistirán periodistas importantes. La expresión de Inés se cerró aún más. Ya te he dicho que no me siento bien para eventos públicos, Víctor. No desde... ¿Desde cuándo? La interrumpió él, con un tono de voz más duro. ¿Desde que decidiste esconderte del mundo? Inés, somos una familia pública. Tenemos responsabilidades, compromisos. Tu condición no puede ser una excusa para abandonar nuestras obligaciones sociales. Elena sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. Terminó rápidamente sus tareas, intentando volverse aún más invisible, pero no pudo evitar notar cómo las manos de Inés se apretaban en los reposabrazos de la silla, con los nudillos blancos. No es una excusa, Víctor, es una realidad, respondió Inés con la voz temblando ligeramente. Necesito tiempo para adaptarme, para... ¿Para qué? La cortó él de nuevo. Inés, llevas 2 años en esa silla. ¿Cuándo piensas exactamente dejar de lamentarte y volver a ser la mujer con la que me casé? El silencio que siguió fue sofocante. Elena sintió que se le revolvía el estómago al presenciar aquella crueldad disfrazada de preocupación. Inés bajó la mirada y Elena vio una lágrima solitaria resbalar por su mejilla antes de ser enjugada rápidamente. «Me voy al despacho», anunció Víctor, ajustándose la corbata. «Espero que para mañana hayas reconsiderado tu postura. La prensa estará allí y no puedo aparecer solo otra vez. Ya están empezando a hacer preguntas». Salió de la habitación con la misma autoridad con la que había entrado, dejando solo el eco de sus pasos en el pasillo de mármol. Inés permaneció inmóvil durante largos minutos, mirándose las manos apoyadas en el regazo. Elena terminó sus tareas en silencio, pero antes de salir, se acercó a la silla de Inés. «Señora Inés», dijo suavemente, «si necesita cualquier cosa, lo que sea, puede llamarme». Inés levantó la vista, y por un momento, Elena vio una gratitud profunda en aquella mirada cansada. «Gracias, querida. Eres muy amable». Cuando Elena bajó a la cocina, encontró a su madre preparando la cena. Rosa cortaba verduras con movimientos precisos, pero Elena pudo notar la tensión en sus hombros. «Mamá, ¿has oído la discusión de arriba?», preguntó Elena sentándose en un taburete junto a la encimera. Rosa dejó de cortar y suspiró. «Hija, en esta casa es difícil no oír. Pero recuerda lo que siempre te digo, trabajamos aquí, no vivimos aquí. Lo que pase entre ellos no es asunto nuestro». «Pero mamá, la forma en que le habla...» «Elena», la interrumpió Rosa girándose hacia su hija. «Sé que te preocupas por la señora Inés. Todos nos preocupamos, pero las familias ricas tienen problemas de ricos y no nos corresponde interferir. Nuestro trabajo es mantener esta casa funcionando y eso es lo que vamos a hacer». Elena asintió, pero una inquietud crecía en su pecho. Había algo malo en aquella casa, algo que iba más allá de los problemas normales de un matrimonio. Había crecido observando a esa familia, aprendiendo a leer las señales, las tensiones no dichas, y últimamente esas señales se volvían más intensas, más preocupantes. Aquella noche, mientras ultimaba los detalles de la casa antes de retirarse, Elena pasó de nuevo por la suite principal. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Inés todavía sentada junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad de los jardines. La luz de la lámpara creaba sombras suaves en su rostro, resaltando la tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus rasgos. Desde el despacho llegaba el sonido de la voz de Víctor al teléfono una vez más, discutiendo algo sobre contratos y plazos con su impaciencia habitual. Elena se dio cuenta de que, aun estando en la misma casa, la pareja vivía en mundos completamente separados. Él en su imperio de negocios y ambiciones, ella en su aislamiento silencioso. Antes de ir a su habitación en el anexo del servicio, Elena hizo una última ronda por la casa, comprobando puertas y ventanas como hacía siempre. Al pasar por la biblioteca, vio a Víctor guardando unos papeles en su caja fuerte privada.
tenía una expresión tensa, muy diferente de la arrogancia que solía exhibir. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del cristal de la puerta y Elena sintió un escalofrío inexplicable recorriéndole la espalda. Había secretos en aquella mansión, secretos que iban mucho más allá de lo que ella podía imaginar, y, de alguna manera, Elena sabía que estaba a punto de descubrir verdades que lo cambiarían todo. La mañana siguiente trajo un ajetreo inusual a la mansión Alarcón. Elena se despertó temprano con el ruido de los camiones de reparto que aparcaban en la puerta principal. Era el día del evento benéfico que Víctor había mencionado, y la casa se transformaría en el escenario de una de las fiestas más importantes de la temporada social de Madrid. Rosa ya estaba en la cocina desde las 5 de la mañana, supervisando al equipo de catering que montaba elaborados arreglos de comida gourmet. El personal adicional contratado para el evento circulaba por la casa cargando mesas, sillas, decoraciones doradas y arreglos florales que costaban más que un salario mínimo. «Elena, necesito que hoy no pierdas de vista a la señora Inés», dijo Rosa mientras revisaba una lista interminable de tareas. «Con todo este movimiento va a necesitar apoyo extra y, por favor, mantente alejada del señor Víctor. Está especialmente irritable esta mañana». Como si hubiera sido invocado por las palabras de su madre, Víctor apareció en la cocina como un torbellino, gesticulando dramáticamente mientras gritaba por teléfono. «¿Cómo que la banda no puede venir? He pagado una fortuna por esos músicos». Colgó con violencia y se volvió hacia Rosa. «Rosa, ¿dónde está mi mujer? Tengo que hablar con ella ahora mismo». «Está en su habitación, señor, pero aún se está preparando para...» «No me importa si se está preparando para volar a Marte», la cortó Víctor, subiendo las escaleras de dos en dos. «Inés, tenemos que hablar». Elena sintió que se le revolvía el estómago. Había una agresividad en la voz de Víctor que nunca había presenciado con tanta intensidad. Discretamente subió las escaleras tras él, preocupada por Inés. La puerta de la suite principal estaba abierta de par en par y Elena podía oír la discusión desde lejos. Inés estaba sentada frente al espejo, intentando maquillarse con manos temblorosas, claramente nerviosa ante la perspectiva del evento. «Víctor, por favor no grites», pidió Inés con una voz que apenas lograba disimular el cansancio. «Ya he dicho que iré al evento. Me estoy preparando». «¿Preparándote?» Víctor soltó una carcajada sarcástica. «Inés, llevas 3 horas en esta habitación. 3 horas. Los invitados empiezan a llegar en 2 horas y tú todavía pareces... esto». Elena se encogió al oír el tono cruel de la observación. Inés bajó el pintalabios que sostenía y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo estoy intentando, Víctor. De verdad que lo intento, pero me resulta difícil». «¿Difícil?», estalló él. «Inés, ¿sabes lo que es difícil? Difícil es tener que explicar a medio mundo por qué mi mujer se ha convertido en una reclusa. Difícil es mantener nuestra imagen cuando te niegas a hacer el más mínimo esfuerzo». «¿El más mínimo esfuerzo?». La voz de Inés subió una octava, una rabia reprimida, encontrando por fin expresión. «Víctor, me despierto cada día luchando por mover mis propios dedos. Necesito ayuda para cosas básicas que ni te imaginas. ¿Y te parece que es falta de esfuerzo?». Víctor se acercó a la silla de ruedas con el rostro enrojecido por la ira. «Creo que estás usando tu condición como excusa para huir de tus responsabilidades. Antes del diagnóstico eras una mujer fuerte, decidida. Ahora solo eres patética». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio a Inés tensarse por completo, como si hubiera recibido una bofetada física. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, manchando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado. «Vete», susurró Inés. «¿Qué has dicho?». «He dicho que te vayas», gritó ella, y su voz resonó en las paredes. «Sal de mi habitación ahora mismo». Víctor retrocedió unos pasos, sorprendido por la reacción. Por un momento pareció querer continuar la discusión, pero luego sacudió la cabeza con desprecio. «Tienes 1 hora para arreglarte decentemente». «1 hora, Inés. No me decepciones más de lo que ya lo has hecho».
Salió dando un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. Elena esperó unos minutos antes de llamar suavemente a la puerta. «Señora Inés, ¿puedo entrar?» «Entra, querida». Llegó la respuesta apagada. Elena encontró a Inés apoyada en el tocador, sollozando en silencio. Sin decir palabra, la joven fue al baño, mojó una toalla suave y volvió para ayudar a Inés a limpiarse la cara. «No debería hablarle así», dijo Elena suavemente, mientras retiraba con delicadeza los restos de maquillaje corrido. Inés levantó los ojos hacia el espejo, encontrándose con la mirada de Elena. «No lo entiendes, Elena. Realmente me he convertido en una carga. Antes organizaba eventos como este, dirigía equipos, tomaba decisiones. Ahora apenas puedo sostener un pintalabios sin temblar». «Usted no es una carga», dijo Elena con firmeza. «Usted es una mujer que se enfrenta a una situación difícil. Eso no la disminuye como persona». Inés sonrió entre lágrimas. «¿Cómo puedes tener tanta sabiduría a los 17 años?» «He crecido observando, señora Inés. He aprendido a ver más allá de las apariencias». Durante una hora, Elena ayudó a Inés a prepararse para el evento. Eligieron un vestido azul marino que realzaba sus ojos, le aplicaron un maquillaje sutil pero elegante y le recogieron el pelo en un moño sofisticado. Cuando terminaron, Inés estaba irreconocible. No solo guapa, sino radiante. «Gracias, querida», dijo Inés apretando la mano de Elena. «No sé qué haría sin ti». Los invitados empezaron a llegar puntualmente a las 6 de la tarde. La élite de Madrid desfilaba por los jardines de la mansión, mujeres con vestidos carísimos y hombres de smoking, todos fingiendo que no se evaluaban unos a otros mientras bebían champán francés. Elena circulaba entre los invitados sirviendo canapés, invisible como siempre, pero observándolo todo. Vio cómo recibían a Inés, algunos con simpatía genuina, otros con la piedad incómoda de quien no sabía cómo actuar ante su condición. Víctor, por su parte, estaba en su salsa. Reía a carcajadas, contaba historias, estrechaba manos y posaba para las fotos con la soltura de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Pero Elena notó que mantenía a Inés siempre al margen de las conversaciones más importantes, presentándola a los invitados solo cuando era estrictamente necesario. «Víctor, tu mujer está preciosa». «Hoy», comentó una mujer de pelo canoso, claramente una influyente figura social. «¿Cómo lleva la situación?» «Inés es una guerrera», respondió Víctor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Me está sorprendiendo con su fuerza. Estamos seguros de que pronto volverá a participar activamente en la sociedad». Elena vio a Inés tensarse al oír las palabras de su marido. Era como si estuviera vendiendo una fantasía, prometiendo un futuro que los médicos ya habían dicho que era imposible. Hacia las 8 de la tarde, un conocido periodista se acercó a la pareja. Elena reconoció a Marcos Salgado, un reportero famoso por sus entrevistas reveladoras a personajes públicos. «Señor Alarcón, corren rumores de que su empresa atraviesa dificultades financieras. ¿Qué responde a esas alegaciones?» La sonrisa de Víctor vaciló por una fracción de segundo. «Los rumores son exactamente eso, Marcos, rumores. Mi empresa nunca ha sido más sólida». «¿Y qué hay de los comentarios de que se le ha visto reunido frecuentemente con inversores de Tokio? ¿Hay alguna negociación en curso?» «Siempre exploramos oportunidades de expansión», respondió Víctor con un tono de voz más defensivo. «Así es como se construye un imperio». Inés observaba la entrevista con una tensión creciente. Elena, que servía bebidas cerca del grupo, se dio cuenta de que Inés parecía saber algo que los demás ignoraban. «Señora Alarcón», el periodista se volvió hacia ella. «¿Cómo afronta los retos de su condición? Su perspectiva debe de haber cambiado mucho». Inés vaciló, mirando rápidamente a Víctor antes de responder. «Ha sido un viaje de autoconocimiento. Se aprende mucho sobre uno mismo y sobre la gente que te rodea cuando te enfrentas a la adversidad». «Interesante. ¿Y usted, señor Alarcón, cómo ha apoyado a su esposa en estos momentos?» Víctor puso una mano sobre el hombro de Minelos.
Inés de forma que parecía cariñosa, pero Elena vio cómo sus dedos se apretaban con fuerza suficiente para que Inés se encogiera ligeramente. Somos un equipo, Marcos. Siempre lo hemos sido. Inés sabe que puede contar conmigo para todo. La entrevista continuó unos minutos más, pero Elena no podía apartar los ojos de la expresión de Inés. Había algo desesperado allí, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras o el valor. Cuando el periodista se alejó, Víctor se inclinó hacia Inés y le susurró algo al oído. Elena vio cómo el rostro de Inés perdía el color de inmediato. «Con permiso», murmuró Inés a los invitados cercanos. «Necesito un momento». Se dirigió a una zona más reservada de los jardines, cerca de la piscina, donde había menos movimiento. Elena, preocupada, la siguió discretamente. Inés estaba parada al borde de la cubierta de la piscina, mirando el agua iluminada. Sus manos temblaban visiblemente y respiraba de forma irregular. «Señora Inés, ¿se encuentra bien?», preguntó Elena, acercándose con cuidado. Inés se giró, con las lágrimas rodando por su rostro. «Elena, ¿puedo confiar en ti?». «Por supuesto, señora. He descubierto algo sobre Víctor. Algo terrible». Inés miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Su empresa no solo tiene dificultades, está al borde de la quiebra y ha estado haciendo cosas que podrían destruirnos por completo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué tipo de cosas?». «Ha estado usando mi nombre, mi herencia, para avalar préstamos que no puede pagar, documentos que yo nunca firmé, contratos que comprometen propiedades que me dejó mi padre, todo sin mi conocimiento». «Pero, ¿cómo ha podido hacer eso?». Inés bajó la mirada. «Cuando enfermé, firmé un poder notarial dándole facultades legales para encargarse de mis asuntos mientras yo me recuperaba. Nunca imaginé que lo usaría contra mí». Elena procesó la información con un horror creciente. «¿Se ha enfrentado a él por esto?». «Lo intenté, la semana pasada. Fue cuando me dijo que, si causaba problemas, podría demostrar fácilmente que mi condición me hace mentalmente incompetente para tomar decisiones financieras. Dijo que me enviaría a una clínica especializada y que él asumiría el control total de mis bienes». Las piezas de un rompecabezas terrible empezaron a encajar en la mente de Elena. La creciente agresividad de Víctor, la insistencia en mantener las apariencias sociales, la desesperación mal disimulada de Inés. «Por eso ha estado tan triste», murmuró Elena. «Me siento tan estúpida, Elena, tan ingenua. Confié en el hombre al que juré amar hasta que la vida nos separara y me está destruyendo sistemáticamente. Tiene que buscar ayuda, un abogado, su familia». «¿Con qué pruebas?». «Él es muy listo, Elena, muy cuidadoso. ¿Y quién me creería a mí frente a él? ¿Una mujer enferma contra un empresario respetado?». En ese momento, oyeron pasos que se acercaban. Víctor apareció en la zona de la piscina, con el rostro como una máscara de irritación mal contenida. «Inés, ¿qué haces aquí? Los invitados preguntan por ti». «Solo estaba tomando el aire», respondió Inés secándose rápidamente la cara. Víctor miró con sospecha a Elena. «¿Y por qué está la criada aquí contigo?». «Me sentía un poco mareada. Elena ha venido a ver si estaba bien». Víctor no parecía convencido. «Elena, vuelve a tus tareas. Inés, tú vienes conmigo. Ahora». Se acercó a la silla de ruedas y tiró de ella bruscamente, haciendo que Inés se sobresaltara. Mientras se alejaban, Inés miró por encima del hombro a Elena. Sus ojos transmitían un mensaje silencioso de desesperación. Elena se quedó quieta en la zona de la piscina, con el corazón latiéndole violentamente. Había descubierto un secreto que lo cambiaba todo. Víctor Alarcón no era solo un marido insensible. Era un hombre desesperado, dispuesto a destruir a su propia mujer para salvar su imagen y su fortuna. E Inés estaba completamente a su merced, sin nadie que la protegiera excepto una joven de 17 años en la que nadie reparaba. Mientras volvía a la fiesta, Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre aquella noche. Ya no era solo una observadora silenciosa,
Se había convertido en la guardiana de un secreto que podía salvar o destruir vidas. La pregunta era, ¿tendría el valor de actuar cuando llegara el momento? Los días siguientes al evento fueron tensos en la mansión Alarcón. Víctor estaba visiblemente nervioso, haciendo llamadas constantes y recibiendo visitas de hombres de traje que hablaban en voz baja en su despacho. Inés, por su parte, se había retirado casi por completo a su habitación, saliendo solo para las comidas y siempre acompañada por Elena. Rosa notó el cambio en el comportamiento de su hija. «Elena, has estado muy callada. ¿Ha pasado algo?» Elena deseaba desesperadamente contárselo todo a su madre. Pero las palabras de Inés resonaban en su mente. ¿Quién las creería frente a Víctor? «Estoy bien, mamá, solo preocupada por los estudios». Era mentira. Elena apenas podía concentrarse en nada que no fuera la situación de Inés. Había empezado a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo Víctor controlaba toda la correspondencia de Inés, cómo siempre estaba presente cuando ella recibía llamadas, cómo aislaba a su mujer de antiguos amigos y familiares. El miércoles siguiente al evento, Elena estaba limpiando la biblioteca cuando oyó una discusión especialmente intensa procedente del despacho de Víctor. Se acercó con cuidado a la puerta y logró captar fragmentos de la conversación telefónica. «No, no entiendes la gravedad de la situación», decía Víctor, con la voz cargada de desesperación. «Si descubre toda la magnitud del problema, puede anular el poder. Necesito más tiempo». «Sí, ya sé lo de los plazos, pero ella aún no puede saberlo». Elena sintió un escalofrío. Víctor hablaba de Inés, y el tono urgente de su voz sugería que la situación se deterioraba rápidamente. «Escucha bien», continuó Víctor. «Si es necesario, conseguiré que la declaren incompetente. Tengo contactos en el ámbito médico que pueden certificar su inestabilidad mental, debido a su condición neurológica. Es drástico, pero puede ser nuestra única salida». Elena se tapó la boca para ahogar un grito de horror. Víctor planeaba que declararan a Inés mentalmente incompetente para mantener el control sobre su fortuna. Era una traición tan profunda que apenas podía creer lo que acababa de oír. En ese momento, Rosa apareció en el pasillo. «Elena, ¿qué haces ahí parada? La señora Inés te llama». «Perdona, mamá, ya voy». Elena encontró a Inés en su habitación, mirando por la ventana con una expresión de profunda melancolía. Había papeles esparcidos sobre su mesa, cartas, documentos, fotografías antiguas. «Elena, querida, cierra la puerta, por favor». Una vez que Elena hizo lo que le pedía, Inés se volvió hacia ella con los ojos rojos de tanto llorar. «Tengo que enseñarte algo que he descubierto hoy cuando Víctor ha salido». Inés abrió un cajón cerrado de su escritorio y sacó un sobre amarillento. «Esta es una carta que me dejó mi padre antes de morir. Siempre desconfió de las intenciones de Víctor, pero yo nunca quise creerlo». Le entregó la carta a Elena, que la leyó con un horror creciente. El padre de Inés había contratado a un investigador privado años antes de su propia muerte y había descubierto que Víctor se había acercado a ella inicialmente no por amor, sino porque conocía la sustancial herencia que recibiría. «Mi padre intentó advertirme, pero yo estaba enamorada. Pensé que estaba siendo demasiado protector», dijo Inés con la voz quebrada. «Ahora me doy cuenta de que tenía razón en todo». «Señora Inés, hoy he oído a Víctor por teléfono. Está planeando...» «Sé lo que está planeando», la interrumpió Inés. «Anoche encontré documentos en su caja fuerte cuando salió a una de sus reuniones secretas. Ya se ha puesto en 1900 contacto con médicos dispuestos a certificar que mi condición neurológica afecta a mi capacidad mental». Elena se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le flaqueaban las piernas. «Pero eso no es verdad. Usted está completamente lúcida». «Tú y yo lo sabemos, pero Víctor puede ser muy convincente, y con mi condición física le será fácil pintar el cuadro de una mujer frágil, confundida e incapaz de tomar decisiones racionales. No puede dejar que haga eso». Inés tomó las manos de Elena y las apretó con fuerza. «Elena, necesito tu ayuda. Eres la única persona en esta casa.
en la que puedo confiar plenamente. Lo que sea, señora Inés, lo que sea. Tengo un abogado de confianza en Madrid, alguien que trabajó con mi padre durante años, el doctor Adrián Olmedo. Él no sabe nada de mi condición actual ni de los problemas con Víctor. Necesito enviarle un mensaje, pero Víctor controla todas mis comunicaciones. Inés le entregó a Elena un sobre sellado. Esta carta explica toda la situación y pide ayuda legal urgente. ¿Podrías encontrar la forma de entregarla sin que Víctor se entere? Elena cogió el sobre, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sí, señora, encontraré la manera. Hay una cosa más, dijo Inés vacilando. En la carta le pido al doctor Olmedo que venga aquí en persona. He fingido que planeo actualizar mi testamento como sorpresa para Víctor. Si aparece aquí sin previo aviso, Víctor no podrá impedirle entrar. En ese momento oyeron llegar el coche de Víctor. Inés guardó rápidamente los papeles y se colocó en su silla como si estuviera descansando. Elena, ten mucho cuidado. Si Víctor descubre lo que estamos haciendo... Inés no terminó la frase, pero el miedo en sus ojos lo decía todo. Elena escondió la carta dentro de su uniforme y salió de la habitación. En el pasillo se cruzó con Víctor, que parecía especialmente agitado. ¿Dónde está mi mujer?, preguntó él bruscamente. En su habitación, señor. Estaba descansando. Víctor pasó a su lado sin decir palabra, pero Elena notó cómo comprobaba rápidamente si la puerta del despacho estaba cerrada antes de subir las escaleras. Aquella noche, tras asegurarse de que todos dormían, Elena salió silenciosamente de la mansión. Tomó el autobús hacia Madrid, un viaje de 2 horas que le dio tiempo para pensar en la magnitud de lo que estaba haciendo. El despacho del doctor Adrián Olmedo estaba en un elegante edificio del centro de la ciudad. Elena entregó la carta a la secretaria, explicándole que era urgente y pidiéndole que la leyera de inmediato. Tras 20 minutos de ansiosa espera, la secretaria regresó. El doctor Olmedo dice que estará en la mansión mañana a las 2 de la tarde. Me ha pedido que le diga a la señora Alarcón que todo saldrá bien. El viaje de vuelta a la mansión pareció una eternidad. Elena llegó poco antes del amanecer, entrando silenciosamente por la puerta trasera. Rosa ya estaba despierta preparando el desayuno. «Elena, ¿dónde estabas? He ido a tu habitación y no estabas». «Mamá, yo estaba paseando. No podía dormir». Rosa la miró con sospecha. «Hija, últimamente te comportas de forma muy extraña. Si pasa algo...» «No es nada, mamá. Te lo prometo». Durante todo el día siguiente, Elena apenas pudo concentrarse en sus tareas. Con cada hora que pasaba, su ansiedad aumentaba. Inés también estaba visiblemente nerviosa, consultando constantemente el reloj. A las 2 en punto sonó el timbre de la mansión. Elena corrió a abrir la puerta y se encontró con un hombre de unos 60 años, de pelo canoso, vestido con un traje impecable. «El doctor Adrián Olmedo para ver a la señora Inés Alarcón», dijo con voz firme y autoritaria. En ese momento, Víctor apareció en el vestíbulo. «¿Doctor Olmedo? No esperábamos ninguna visita». Su esposa se puso en contacto conmigo para actualizar algunos documentos legales. Una sorpresa para usted, por lo que tengo entendido. Víctor pareció desconcertado. «Yo no sabía nada de esto». «Bueno, a veces a las esposas les gusta guardar secretos», dijo el abogado con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Puedo verla ahora?» «Claro, por supuesto. Elena, acompaña al doctor Olmedo hasta donde está mi mujer». Durante el trayecto a la habitación, Elena le susurró al abogado. «Está en peligro real». El doctor Olmedo se limitó a asentar, pero Elena vio cómo se endurecía su expresión. La reunión duró casi 2 horas. Víctor anduvo dando vueltas nerviosamente por la casa, intentando claramente escuchar fragmentos de la conversación, pero el doctor Olmedo había pedido total privacidad. Cuando por fin salieron de la habitación, Inés parecía transformada. Había en sus ojos una determinación que no existía desde hacía meses. «Doctor Olmedo, ha sido un placer volver a verle»,
dijo ella, con voz firme y clara. Gracias por atender mi petición tan pronto. El placer ha sido mío, señora Alarcón. Me encargaré personalmente de que todos los documentos se tramiten con urgencia. Víctor se acercó, claramente ansioso por saber qué se había discutido. Entonces, ¿cuál ha sido la sorpresa? Ah, Víctor, dijo Inés con una sonrisa serena, lo descubrirás pronto, muy pronto. Tras la marcha del doctor Olmedo, Víctor presionó a Inés para que le diera detalles, pero ella se mantuvo firme en su decisión de no revelar nada. La tensión en la casa se hizo casi palpable. Aquella noche, mientras Elena ayudaba a Inés a prepararse para dormir, la mujer mayor le tomó las manos. Elena, lo que has hecho hoy me ha cambiado la vida. El doctor Olmedo ya ha iniciado los trámites legales necesarios para revocar el poder y proteger mis bienes. También estamos preparando pruebas sobre las actividades ilegales de Víctor. ¿Qué pasará ahora? Ahora esperamos y nos preparamos para la tormenta que se avecina. Como si sus palabras fueran proféticas, oyeron a Víctor gritando por teléfono en su despacho, su voz resonando por toda la casa. No, no lo entiendes, algo ha cambiado. Ella ha hecho algo hoy y tengo que descubrir qué. Inés y Elena se miraron, sabiendo que los próximos días serían decisivos. La batalla había comenzado oficialmente y ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente trajo una calma engañosa a la mansión. Víctor se había marchado temprano para una serie de reuniones en la capital, e Inés parecía más tranquila de lo que Elena la había visto en semanas. Pero esa tranquilidad duraría poco. Hacia las 10, Rosa entró corriendo en la sala donde Elena estaba organizando la biblioteca. Elena, hay un hombre en la puerta preguntando por ti. Dice que es de la policía. A Elena se le aceleró el corazón. ¿Habría descubierto Víctor su viaje a Madrid? Siguió a su madre hasta la puerta principal, donde encontró a un oficial uniformado con un sobre en la mano. Señorita Elena, tengo una citación para que comparezca como testigo en un proceso civil. Son documentos relacionados con la familia Alarcón. Elena cogió los papeles con manos temblorosas. Aunque no entendía del todo la jerga jurídica, veía que el doctor Olmedo había actuado con rapidez. Inés impugnaba oficialmente el poder notarial y solicitaba una investigación sobre el uso indebido de sus bienes. Mamá, ¿puedo explicarlo? Elena, ¿qué está pasando aquí? La voz de Rosa estaba cargada de preocupación y confusión. ¿Por qué estás metida en asuntos legales de la familia? Antes de que Elena pudiera responder, Inés apareció en la entrada en su silla de ruedas. Rosa, ¿puedo hablar con vosotras dos en privado? Las tres se dirigieron al jardín trasero, lejos de los oídos curiosos del equipo de limpieza. Inés respiró hondo antes de empezar a hablar. Rosa, llevas 15 años trabajando para nuestra familia. Siempre has sido leal, discreta y cuidadosa. Por eso tengo que contarte algo que puede cambiar tu vida y la de Elena. Inés se lo explicó todo. El fraude financiero de Víctor, las amenazas veladas, el plan para declararla incompetente. Rosa escuchó en silencio, con el rostro pasando por una gama de expresiones que iban de la incredulidad al horror. Dios mío, señora Inés. Siempre supe que el señor Víctor era difícil, pero nunca imaginé. Rosa, no puedo garantizar que conservaréis vuestros empleos una vez resuelta esta situación. Víctor puede despediros en represalia, o vosotras podéis decidir marcharos por incomodidad. Quiero que sepáis que, pase lo que pase, me aseguraré de que no salgáis perjudicadas económicamente. Elena tomó la mano de su madre. Mamá, no podía quedarme quieta viendo cómo destruían a la señora Inés. Tenía que hacer algo. Rosa miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Hija, tienes un corazón noble, pero meterse con gente poderosa puede ser peligroso. Por eso tengo que contaros algo más, dijo Inés bajando el tono de voz. El doctor Olmedo me ha informado de que Víctor tiene conexiones dudosas. Algunos de sus inversores de Tokio parecen tener vínculos con organizaciones que operan al margen de la ley. Si Víctor se siente acorralado, no necesitó terminar la frase. Todas entendieron la implicación.
El sonido de un coche al llegar interrumpió la conversación. Era Víctor, que regresaba mucho antes de lo previsto. Tenía el rostro encendido de rabia y caminaba a grandes zancadas hacia la casa. «¡Inés!», gritó antes incluso de acercarse. «¿Dónde estás?». Las tres mujeres se miraron rápidamente. «Id dentro», susurró Inés, «y Rosa, mantén a Elena lejos de él hoy». Víctor apareció en el jardín como un huracán. En las manos llevaba un fajo de papeles legales. «Inés, ¿qué demonios es esto?». Le tiró los documentos al regazo con violencia. ¿Una revocación del poder? ¿Una investigación de mis negocios? ¿Cómo? ¿Te atreves a hacer esto a mis espaldas? Inés se mantuvo tranquila, pero Elena vio que sus manos temblaban ligeramente. «Víctor, simplemente estoy protegiendo mis intereses legales. Cualquier persona en mi situación haría lo mismo». «¿Protegiendo tus intereses?». Víctor soltó una carcajada sarcástica. «Inés, no tienes ni la más remota idea de cómo funcionan los negocios. Sin mi guía, te robaría cualquier espabilado que apareciera». «¿Cómo me estás robando tú, Víctor?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor se quedó paralizado un momento, como si no creyera que ella hubiera pronunciado esas palabras en voz alta. «¿Qué has dicho?». «He dicho que me estás robando, usando mi nombre para avalar préstamos que no puedes pagar, poniendo mis propiedades como garantías sin mi conocimiento, manipulando documentos». Víctor se acercó a la silla de ruedas con los ojos brillando, con una rabia que Elena nunca había visto. «Inés, estás delirando. Tu condición está afectando claramente a tu juicio». «Mi condición afecta a mis músculos, Víctor, no a mi mente». «Eso ya lo veremos». Víctor retrocedió unos pasos y cogió el teléfono. «Doctor Carmona, soy Víctor Alarcón. Sí, tenemos que acelerar esa evaluación que discutimos. Mi mujer muestra signos claros de paranoia e inestabilidad mental». Inés palideció. «Víctor, no puedes». «Puedo y lo haré. El doctor Carmona vendrá hoy mismo para una evaluación médica completa. Si quieres jugar a la guerra legal, Inés, descubrirás que yo juego mucho mejor que tú». Elena, que lo había observado todo escondida tras un árbol, sintió una mezcla de terror y rabia. Víctor aceleraba sus planes, forzado por las acciones legales de Inés. En ese momento, Rosa apareció al lado de Elena. «Ven, hija, tenemos que salir de aquí». Pero Elena no se movió. Algo dentro de ella había cambiado al presenciar la crueldad absoluta de Víctor. «No, mamá. No voy a dejar que le haga eso». «Elena, es peligroso. ¿Has oído lo que ha dicho la señora Inés sobre sus conexiones?». «Precisamente por eso, mamá. Si no actuamos ahora, puede ser demasiado tarde». Elena salió de su escondite y caminó decidida hacia donde Víctor seguía hablando por teléfono. Inés la vio acercarse y le hizo un gesto para que se detuviera, pero Elena no obedeció. «Señor Víctor», dijo, con voz firme, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Víctor colgó el teléfono y se volvió hacia ella, claramente irritado por la interrupción. «¿Qué quieres?». «Ayer oí su conversación telefónica sobre declarar incompetente a la señora Inés, sobre los documentos falsificados, todo». El rostro de Víctor se transformó en una máscara de furia fría. «¿Qué acabas de decir?». «He dicho que sé la verdad, y no soy la única». Inés intentó intervenir. «Elena, no». Pero Víctor se había acercado a la joven con su presencia física intimidante. «Niña, no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Puedo destruir a tu familia con una llamada». «Y yo puedo destruir la suya con una sola llamada al doctor Olmedo», replicó Elena, sorprendiéndose a sí misma de su propio valor. Víctor guardó silencio durante un largo rato, evaluando la situación. Luego una sonrisa cruel cruzó su rostro. «¿Sabes qué? Quizás sea mejor así. Dos mujeres inestables testificando la una por la otra no hace más que reforzar mi caso». Se volvió hacia Inés. «Has entrenado bien a tu criadita, ¿verdad? Pero olvidáis que tengo recursos que ni os imagináis». En ese momento, el sonido de unos coches al llegar interrumpió la tensión. Eran 3 vehículos, 2 coches oficiales y una furgoneta de prensa. El doctor Olmedo bajó del primer coche,
acompañado de 2 hombres, que de traje. Del segundo bajó el periodista Marcos Salgado con un equipo de grabación. «¿Qué demonios?», murmuró Víctor. El doctor Olmedo se acercó al grupo con paso firme. «Señor Alarcón, me veo obligado a informarle de que existe una orden de registro e incautación de sus documentos financieros y correspondencia comercial». Uno de los hombres de traje se identificó como oficial de justicia y entregó los papeles legales a Víctor, que los leyó con creciente desesperación. «Esto es un error», gritó Víctor. «No podéis entrar en mi casa así como así». «En realidad, sí podemos», dijo el doctor Olmedo con calma, «especialmente cuando hay pruebas sustanciales de fraude y apropiación indebida». Marcos Salgado se acercó con su equipo. «Señor Alarcón, ¿le gustaría comentar las alegaciones de que ha utilizado indebidamente los bienes de su esposa para cubrir deudas empresariales?» Víctor miró a su alrededor, viendo cómo su situación de control total se desmoronaba en cuestión de minutos. Sus ojos se fijaron en Elena con puro odio. «Esto es culpa tuya», siseó. «Maldita niña». «Víctor», interrumpió Inés, con una voz que cortó el aire como una cuchilla. «Se acabó». Por primera vez desde que Elena la conocía, Inés hablaba con la autoridad de una mujer que había recuperado su poder. Ya no había sumisión, ni miedo, ni excusas. «Se acabó», repitió. «Tu manipulación, tus mentiras, tu crueldad, todo se ha acabado». Víctor miró a su mujer como si viera a una extraña. «Inés, no puedes hablar en serio. Llevamos 8 años casados». «Exactamente, 8 años de mentiras que por fin he descubierto». Los oficiales de justicia empezaron a dirigirse hacia la casa y Víctor se dio cuenta de que su situación estaba completamente fuera de control. Miró a Elena una vez más, como si grabara su rostro en la memoria. «No, sabes en qué te has metido, niña. Realmente no lo sabes». Pero esta vez sus amenazas sonaron vacías. El imperio de Víctor Alarcón se desmoronaba ante los ojos de todos y hasta él sabía que ya no había vuelta atrás. Elena se acercó a Inés y le tomó la mano. Juntas observaron cómo la verdad salía por fin a la luz, sabiendo que los días más difíciles estaban aún por llegar. Las siguientes 24 horas transformaron la mansión Alarcón en un auténtico campo de batalla legal. Abogados, contadores forenses y oficiales de justicia circulaban por la propiedad, catalogando documentos y pruebas. Víctor se había encerrado en su despacho con su equipo jurídico, mientras Inés respiraba por fin el aire de la libertad en su propia casa. El doctor Olmedo había montado una especie de centro de operaciones en el comedor, donde extendía documentos que revelaban el verdadero alcance de la traición de Víctor. Elena, reconocida ahora oficialmente como testigo clave del caso, estuvo presente en muchas de aquellas reuniones. «Señorita Elena», dijo el doctor Olmedo, ajustándose las gafas, «su valentía ha salvado no solo a la señora Inés, sino posiblemente a otras víctimas que aún no conocemos». Inés, sentada a Edosh, la mesa en su silla de ruedas, sostenía la mano de Elena. «Doctor, ¿qué han descubierto en los documentos incautados ayer?» El doctor Olmedo suspiró profundamente. «Es peor de lo que imaginábamos. Víctor no solo utilizó los bienes de usted de forma fraudulenta, creó una compleja red de empresas fantasma, todas ellas utilizando diferentes variaciones de su nombre y firma. La deuda total asciende a casi 50 millones de euros». Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿50 millones? Sí. Y lo más preocupante, algunos de esos préstamos se contrajeron con organizaciones de Tokio que, según nuestros contactos internacionales, tienen una reputación cuestionable en el mundo de los negocios. Inés cerró los ojos un momento. ¿Significa eso que, aunque mis bienes estén protegidos, aún pueden ir a por Víctor? Exactamente. Y por asociación, también pueden intentar presionarla a usted. En ese momento, Rosa entró en la habitación con una bandeja de café. Tenía el rostro pálido y temblaba visiblemente. «Señora Inés, hay unos hombres en la puerta. Dicen que quieren hablar con el señor Víctor sobre negocios». El doctor Olmedo se levantó de inmediato. «¿Qué tipo de hombres?»
Van bien vestidos, pero intimidan. Uno de ellos tiene acento extranjero. Inés y el doctor Olmedo se miraron con evidente preocupación. Elena, Rosa, dijo Inés rápidamente, quiero que salgáis de la casa ahora mismo. Id a la ciudad, a cualquier sitio lejos de aquí. No, dijo Elena con firmeza. No voy a dejarla sola. Elena, esto no es una discusión. Inés tiene razón, la interrumpió el doctor Olmedo. Si esos hombres son quienes creo que son, su presencia aquí puede ser peligrosa. Pero antes de que pudieran continuar la conversación, oyeron voces elevadas procedentes del vestíbulo principal. Víctor discutía en inglés con alguien, con una voz notablemente menos autoritaria de lo habitual. El doctor Olmedo se acercó con cautela a la puerta del comedor, haciendo gestos a las mujeres para que guardaran silencio. A través de la rendija pudieron ver a Víctor hablando con 3 hombres asiáticos impecablemente vestidos. «Señor Alarcón», decía uno de ellos con un marcado acento, «prometió el pago la semana pasada. Nuestros socios están perdiendo la paciencia». «Entiendo su preocupación», respondía Víctor, visiblemente sudoroso, «pero ha habido algunas complicaciones legales inesperadas. Necesito unas semanas más para resolver la situación con los activos de mi esposa». «Ah, sí, su esposa. Hemos oído hablar de los problemas legales. Es una situación desafortunada». El tono del hombre era educado, pero había una amenaza subyacente que hizo que Elena se estremeciera. «Escuchen», dijo Víctor con un tono desesperado, «tengo otras propiedades, otras inversiones. Podemos trabajar con un calendario de pagos». «Señor Alarcón», le interrumpió el hombre suavemente, «nuestros socios ya han sido muy pacientes. Esperaban que resolviera esto discretamente, utilizando los recursos de su esposa. Ahora que eso ya no es posible». Hizo una pausa significativa. «Quizás sea el momento de considerar métodos alternativos de recuperación». Víctor tragó saliva. «¿Qué quiere decir con métodos alternativos?» «Usted tiene aquí una propiedad valiosa, una esposa que, a pesar de sus limitaciones físicas, aún posee recursos considerables. Quizás se pueda llegar a un acuerdo». El doctor Olmedo se volvió hacia Inés y le susurró. «Amenazan con utilizarla a usted como garantía. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». Pero Inés sacudió la cabeza. «Si llamamos a la policía ahora, la situación podría agravarse, y si descubren que estamos escuchando...» Elena, que había permanecido en silencio, se levantó de repente. «Tengo una idea». Antes de que nadie pudiera detenerla, salió del comedor y caminó decidida hacia el vestíbulo principal. Inés gritó su nombre en un susurro desesperado, pero era demasiado tarde. «Con permiso», dijo Elena interrumpiendo la conversación en el vestíbulo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, Víctor con horror, los hombres asiáticos con curiosidad. «Señor Víctor, la señora Inés pide hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre los documentos que ha traído hoy el doctor Olmedo». Víctor la miró con confusión y rabia. «Elena, vuelve a tus tareas inmediatamente». «Espere», dijo el hombre que había estado hablando. «¿Es esta la criada de la que hemos oído hablar? ¿La que ha estado ayudando a su mujer con asuntos legales?» Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Solo trabajo aquí, señor». El hombre se acercó a ella, estudiándole el rostro. «Interesante, una criada muy joven para estar implicada en asuntos tan complejos». «Ella no está implicada en nada», dijo Víctor rápidamente. «Es solo una niña que no entiende...» «Víctor», la voz de Inés cortó la conversación. Había aparecido en la entrada del comedor en su silla de ruedas, acompañada por el doctor Olmedo. «Preséntame a tus amigos». El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Inés había hablado con una autoridad que ninguno de ellos esperaba de una mujer en silla de ruedas. «Mi mujer está enferma», dijo Víctor rápidamente. «No debería estar...» «Estoy perfectamente bien», le interrumpió Inés, dirigiendo su silla hacia el centro del vestíbulo. «Y creo que están aquí para discutir las deudas de mi marido». El hombre asiático sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Señora Alarcón,
Es un placer conocerla por fin. El placer es mío, y creo que es importante aclarar algunas cosas sobre esas deudas. Víctor intentó intervenir. Inés, no entiendes la situación, la entiendo perfectamente. Inés se volvió hacia los visitantes. Mi marido contrajo estas deudas utilizando mi nombre y mis bienes sin mi autorización. Eso constituye un fraude, y yo no tengo ninguna obligación legal de satisfacerlas. El líder del grupo estudió a Inés con detenimiento. Eso es técnicamente correcto, señora Alarcón, pero nuestros socios no son necesariamente personas que se preocupen por los tecnicismos legales. Entonces, quizá sus socios deberían haber sido más cuidadosos al elegir con quién hacían negocios, respondió Inés sin dejarse intimidar. La tensión en el vestíbulo era casi palpable. Elena sentía todas las miradas sobre ellas, evaluando, calculando. Además, continuó Inés, debo informarles de que esta conversación está siendo grabada y de que varias autoridades locales ya están al corriente de la situación. Era mentira, pero sonó convincente. El hombre asiático miró alrededor del vestíbulo, advirtiendo por primera vez la presencia del doctor Olmedo y los documentos legales esparcidos visiblemente en el comedor. Interesante, murmuró. Parece que la situación es más complicada de lo que nuestro amigo Víctor nos hizo creer. Se volvió hacia Víctor con una mirada gélida. Señor Alarcón, nos aseguró que tenía el control total de los activos familiares. Claramente eso ya no es cierto. Puedo solucionarlo, dijo Víctor, desesperado. Solo necesito más tiempo. Tiempo es precisamente lo que ya no tienes. El hombre hizo un sutil gesto a sus compañeros, que empezaron a dirigirse hacia la puerta. Señora Alarcón, dijo, dirigiéndose a Inés una última vez, tiene usted nuestra simpatía por su desafortunada situación. Esperamos que consiga resolver sus problemas matrimoniales adecuadamente. La amenaza estaba clara. Sabían dónde vivía, conocían su vulnerabilidad. Tras la marcha de los hombres, el vestíbulo quedó en silencio total durante varios minutos. Víctor estaba pálido, sudoroso, claramente en pánico. «No tenéis ni idea de lo que acabáis de hacer», susurró. «Esa gente no olvida, no perdona». Inés miró a su marido con una mezcla de lástima y repugnancia. «Víctor, tú has traído esto a nuestra casa, a nuestra vida, y ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias». El doctor Olmedo se acercó a Inés. «Señora Alarcón, creo que sería prudente considerar medidas de protección adicionales. Esos hombres podrían volver». «Lo sé», respondió Inés, «pero no voy a vivir escondida por las decisiones de él». Elena se acercó a Inés y le tocó suavemente el brazo. «Señora Inés, ¿qué hacemos ahora?» Inés tomó la mano de la joven y la apretó. «Ahora, querida, nos preparamos para el final de la partida, porque tengo la sensación de que lo peor está por llegar». Aquella noche, mientras la mansión se calmaba por fin, Elena no podía dormir. Por la ventana de su habitación veía las luces de seguridad iluminando los jardines, y no podía quitarse de encima la sensación de que las estaban observando. La batalla por la justicia se había ganado, pero la guerra por la seguridad no había hecho más que empezar. Habían pasado 3 semanas desde la inesperada visita de los acreedores extranjeros y la situación en la mansión Alarcón había cambiado drásticamente. Víctor había sido acusado formalmente de fraude y apropiación indebida y esperaba el juicio en libertad bajo fianza. Se había mudado a un apartamento en Madrid, dejando la mansión bajo el control total de Inés. Elena observaba a Inés coordinar la instalación de un nuevo sistema de seguridad mientras hablaba por teléfono con el doctor Olmedo sobre los siguientes pasos legales. Era impresionante cómo se había transformado aquella mujer. De la figura frágil y sumisa que había conocido, surgía una ejecutiva decidida y perspicaz. «Elena, ¿puedes venir un momento?», llamó Inés desde el salón. La joven se acercó y notó que Inés sostenía un sobre oficial en las manos. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y melancolía. «El divorcio se ha formalizado hoy», dijo Inés, mostrando los papeles. «Después de 8 años de matrimonio, soy oficialmente libre».
¿Cómo se siente, señora? Inés se quedó callada un momento, mirando por la ventana los jardines que ahora le pertenecían de verdad. Aliviada, triste por el tiempo perdido, pero sobre todo, esperanzada. En ese momento, Rosa entró en la habitación con té y pastas. En las últimas semanas se había convertido en algo más que una empleada para Inés. Se había convertido en una confidente y amiga. ¿Habéis oído las noticias?, preguntó Rosa sirviendo el té. El periodista Marcos Salgado ha dicho que esta noche emitirá un reportaje especial sobre todo el caso. Inés suspiró. Espero que sea respetuoso con los hechos. Esta situación ya ha estado bastante expuesta. Señora Inés, dijo Elena vacilando, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, querida. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber luchado? Habría sido más fácil simplemente aceptar la situación. Inés sonrió, pero había una profundidad en sus ojos que mostraba el peso de la experiencia. Elena, cuando estás atrapada, ya sea en una silla de ruedas o en un matrimonio tóxico, puedes elegir aceptar la prisión o luchar por la libertad. Aceptar habría sido morir lentamente. Luchar fue la única forma de volver a vivir. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Rosa fue a abrir y volvió acompañada de una sorpresa. Era Clara, la hermana menor de Inés que vivía en el extranjero y no la visitaba desde hacía 2 años. ¡Inés! Clara corrió a abrazar a su hermana, con lágrimas en las mejillas. He venido en cuanto me he enterado. ¿Por qué no me contaste antes lo que estaba pasando? Las 2 hermanas se abrazaron largamente y Elena pudo ver cómo la presencia de Clara traía un brillo especial a los ojos de Inés. No quería preocuparte, dijo Inés, y sinceramente, hasta hace unas semanas no estaba segura de poder salir de esta situación. Clara se volvió hacia Elena, que intentaba discretamente salir de la habitación para dar privacidad a las hermanas. Tú debes de ser Elena. Inés me lo ha contado todo sobre tu valentía. ¿Cómo puedo agradecerte que hayas salvado a mi hermana? Elena se puso roja. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señora. No, dijo Inés con firmeza. Hiciste lo que solo una persona excepcionalmente valiente haría. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Aquella tarde, mientras las hermanas charlaban en el jardín, Elena ayudaba a Rosa en la cocina cuando oyeron un coche conocido aparcar fuera. Era Víctor. Rosa y Elena se miraron nerviosas. Voy a avisar a la señora Inés, dijo Rosa, pero Elena la detuvo. Deja que vaya yo. Quiero verlo por mí misma. Elena encontró a Inés y a Clara en el jardín y les avisó de la llegada de Víctor. Inés asintió con calma. Esperaba que viniera tarde o temprano. Víctor apareció caminando por el jardín, pero estaba casi irreconocible. El hombre que antes desprendía arrogancia y control parecía ahora envejecido, cansado, derrotado. Su ropa, aunque seguía siendo cara, estaba arrugada y había una inseguridad en sus movimientos que nunca antes había existido. Inés, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa, ¿puedo hablar contigo? Inés estudió a su exmarido durante un largo rato antes de asentar. Clara, Elena, ¿podéis dejarnos un momento? Las 2 se alejaron, pero permanecieron lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Inés, yo he venido a pedirte perdón. Víctor se sentó en un banco cercano, pareciendo mucho más pequeño de lo que Elena recordaba. No espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Destruí nuestra vida, traicioné tu confianza y casi te destruyo a ti en el proceso. Inés permaneció en silencio, dejando que él continuara. La verdad es que, cuando enfermaste, entré en pánico. No solo por tu condición, sino por lo que significaba para nuestra vida social, nuestros negocios, nuestra imagen. No supe lidiar con la vulnerabilidad, ni con la tuya ni con la mía. La miró directamente por primera vez. Eso no excusa nada de lo que hice, pero necesito que sepas que nunca se trató de no quererte. Se trató de mi propio miedo y orgullo. Inés respiró hondo antes de hablar. Víctor,
¿Sabes qué fue lo más doloroso de todo esto? No fue la traición financiera, fue darme cuenta de que el hombre con el que me casé nunca me vio realmente como una persona completa. Cuando estaba sana y era útil para tu imagen, era valiosa. Cuando me convertí en un inconveniente, me descartaste como un objeto roto. Víctor bajó la cabeza, luchando claramente con sus emociones. ¿Y sabes qué más me duele?, continuó Inés, que tardé tanto en darme cuenta de mi propio valor. Dejé que tu visión distorsionada de mí se convirtiera en mi propia visión. Inés, no, déjame terminar. Me hiciste sentir que mi enfermedad me hacía menos mujer, menos esposa, menos persona. Pero una joven de 17 años me demostró que mi valor no depende de mi capacidad física ni de la aprobación de ningún hombre. Inés miró a Elena, que sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Víctor, has perdido no solo mi fortuna, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no intento ser lo que tú querías que fuera. Víctor permaneció en silencio, varios minutos. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de un arrepentimiento genuino. Tienes razón, en todo, y sé que es demasiado tarde para cambiar, pero quiero que sepas que voy a buscar ayuda, terapia, asesoramiento, lo que sea necesario para entender por qué me convertí en la persona en la que me convertí. Se levantó lentamente. Hay una última cosa. Los acreedores de Tokio han aceptado un plan de pagos que no te implica a ti ni a tu propiedad. Tardaré años en saldarlo todo, pero tú estás protegida. Inés asintió. Gracias por eso al menos. Víctor miró, una vez más, a la mujer con la que había estado casado, luego a Elena, que lo observaba con una mezcla de cautela y compasión. Elena, dijo, hiciste lo correcto, aunque yo no fuera capaz de verlo en aquel momento. Gracias por protegerla cuando yo no lo hice. Tras la marcha de Víctor, Inés, Clara y Elena se quedaron sentadas en el jardín en un silencio contemplativo. El sol se ponía, creando sombras doradas sobre los jardines que habían sido testigos de tanto drama en las últimas semanas. Inés, dijo Clara por fin, ¿qué vas a hacer ahora? Inés sonrió, y fue una sonrisa genuina, llena de posibilidades. Voy a vivir, Clara, a vivir de verdad. Quizá vuelva a estudiar, termine aquel máster en literatura que abandoné cuando me casé. Quizá viaje, quizá simplemente aprenda a disfrutar de cada día sin miedo. Se volvió hacia Elena. ¿Y tú, querida? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Elena había pensado mucho en ello en las últimas semanas. Quiero estudiar Derecho, señora Inés. Quiero ayudar a personas que están en situaciones como la suya, personas que necesitan a alguien que crea en ellas y luche por ellas. Inés tomó las manos de Elena. Pues eso es lo que vas a hacer, y yo me encargaré de que tengas todos los recursos necesarios para conseguirlo. Rosa apareció en el jardín, interrumpiendo el momento. Señoras, el reportaje va a empezar. Se dirigieron al salón, donde Marcos Salgado apareció en la televisión, serio y profesional. Buenas noches. Esta es una historia de valentía, justicia y el poder de la verdad. De cómo una joven de 17 años cambió el rumbo de una vida y desenmascaró una trama de fraude que podría haber destruido a toda una familia. El reportaje contó toda la historia con sensibilidad y precisión, destacando no solo los crímenes de Víctor, sino la valentía de Elena y la fuerza de Inés para reconstruir su vida. Al concluir esta extraordinaria historia, dijo Marcos, mirando directamente a cámara, se nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene del poder ni del dinero, sino de la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando requiere un sacrificio personal. Cuando terminó el reportaje, las 4 mujeres, Inés, Clara, Rosa y Elena, se quedaron sentadas en un cómodo silencio. ¿Sabéis?, dijo Inés por fin. Siempre pensé que el valor era algo con lo que se nacía o no, pero Elena me ha enseñado que el valor es una elección que hacemos cada día. La elección de hablar cuando sería más fácil callar. La elección de actuar cuando sería más seguro no hacer nada. Miró por la ventana los jardines,
iluminados ahora por las luces de seguridad que garantizaban su protección. No sé qué me depara el futuro, pero sé una cosa: nunca más volveré a ser prisionera de mis propios miedos ni de las expectativas de los demás. Elena sonrió, sintiendo una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había encontrado su voz, su propósito y una nueva familia en las personas que habían aprendido a confiar unas en otras a través del fuego de la adversidad. «Señora Inés», dijo suavemente, «usted dijo que yo la liberé. Pero la verdad es que usted también me liberó a mí. Me demostró que, por muy invisible que te sientas, tus acciones pueden cambiar el mundo de alguien». Las lágrimas corrieron libremente por los rostros de las 4 mujeres, pero eran lágrimas de gratitud, de esperanza y de un nuevo comienzo. Aquella noche, por primera vez en años, la mansión Alarcón fue verdaderamente un hogar. No un escenario para representaciones sociales, ni un decorado para manipulaciones, sino un lugar donde personas reales podían por fin ser auténticas, vulnerables y genuinamente felices. Y en el centro de todo estaba una joven de 17 años que había aprendido que a veces la mayor valentía viene en frascos pequeños y que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre merece la pena. 6 meses después, la mansión Alarcón se había transformado por completo. Lo que antes era un mausoleo de apariencias y silencios forzados, ahora vibraba con vida de verdad. Inés había convertido 3 habitaciones de la segunda planta en su despacho y biblioteca personal, donde pasaba las mañanas escribiendo y estudiando. Por primera vez desde que le diagnosticaron su enfermedad, había encontrado un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Rosa continuaba como administradora de la casa, pero ahora su papel había evolucionado hacia algo mucho más significativo. Inés había insistido en que recibiera formación profesional en gestión doméstica, y Rosa descubrió que tenía un talento natural para coordinar la propiedad con eficacia y elegancia. Más importante aún, había desarrollado una amistad genuina con Inés que trascendía cualquier relación laboral. Elena, por su parte, asistía a un curso intensivo de preparación para la universidad, centrada en su objetivo de estudiar Derecho. Inés se había empeñado en financiar no solo sus estudios, sino también en proporcionarle las mejores oportunidades educativas disponibles. 3 veces por semana, Elena iba a Madrid para recibir clases particulares con profesores especializados, regresando siempre a la mansión al final del día. «Elena, ¿cómo ha ido hoy la clase de filosofía?», preguntó Inés mientras tomaban el té juntas en el jardín, una tradición que habían desarrollado los jueves por la tarde. «Desafiante», respondió Elena, hojeando sus notas. «Estábamos discutiendo sobre ética y responsabilidad moral. El profesor hizo una pregunta interesante. ¿Cuál es nuestra obligación cuando somos testigos de una injusticia?». Inés sonrió. «¿Y cuál fue tu respuesta?». «Dije que nuestra obligación es actuar, incluso cuando eso nos pone en riesgo, que el silencio puede ser una forma de complicidad». Sabia respuesta de alguien que ha vivido esa filosofía en la práctica. En ese momento, Clara apareció en el jardín, cargada de papeles y con expresión animada. Se había mudado definitivamente a España para estar más cerca de Inés y estaba ayudando a su hermana a organizar un proyecto especial. «Inés, Elena, tengo noticias sobre la fundación», dijo Clara, uniéndose a ellas en la mesa del jardín. 2 semanas después de formalizarse el divorcio, Inés había tomado una decisión que sorprendió a todos. Crearía una fundación dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellas que se enfrentaban a la violencia doméstica o a la explotación financiera. La Fundación Esperanza, como la habían bautizado, sería su forma de transformar su sufrimiento en algo que pudiera beneficiar a los demás. «Los abogados han terminado todos los documentos legales», continuó Clara, «y hemos obtenido la aprobación para ser una organización sin ánimo de lucro. Podemos empezar a operar oficialmente el mes que viene». Inés cogió los papeles con los ojos brillando con una energía que Elena no veía desde antes de que se manifestara su enfermedad.
¿Significa eso que pronto podremos empezar a recibir a las primeras beneficiarias? Exacto. Y tenemos una lista de 5 mujeres ya preaprobadas para recibir asistencia legal y refugio temporal. Elena observaba a las 2 hermanas discutir los detalles de la fundación con una mezcla de admiración y gratitud. Ver a Inés canalizar su experiencia traumática en algo constructivo era inspirador, y en cierto modo completaba el círculo de su propio viaje. «Señora Inés», dijo Elena vacilando un poco, «¿puedo hacer una sugerencia sobre la fundación?» «Claro, querida. Tus opiniones siempre son bienvenidas. Estaba pensando, quizá la fundación podría tener también un programa educativo, enseñar a las jóvenes, especialmente a las de familias vulnerables, sus derechos legales y cómo reconocer las señales de manipulación». Clara dio una palmada. «Elena, es una idea brillante. Prevención a través de la educación». Inés asintió pensativa. «Tienes razón. Si hubiéramos tenido programas así cuando yo era joven, quizá habría reconocido antes las señales de manipulación». «Y yo podría ayudar a desarrollar el plan de estudios», se ofreció. «Elena, usar mi experiencia de haber crecido observando esas dinámicas». En ese momento, Rosa apareció en el jardín con una bandeja de galletas recién horneadas y una expresión ligeramente preocupada. «Señora Inés, tiene una llamada. Es el doctor Olmedo». Inés frunció el ceño. «Espero que no sean malas noticias sobre Víctor». Fue a atender la llamada, dejando a Elena y Clara solas en el jardín. En los últimos meses, Elena había desarrollado una relación estrecha con Clara, que se había convertido para ella en una especie de hermana mayor. «Elena», dijo Clara suavemente, «puedo decirte que es increíble ver la transformación que has traído a la vida de mi hermana. No hice nada más de lo que cualquiera debería hacer. Eso no es verdad y lo sabes. Antes de que tú hablaras, Inés se estaba resignando a una vida de prisión. Tú le devolviste la esperanza y, lo que es más importante, la dignidad». Elena guardó silencio un momento, procesando las palabras de Clara. «Sabe, Clara, durante mucho tiempo me sentí invisible en esta casa, como si mi opinión o mi presencia no importaran. Pero ayudar a Inés me hizo darme cuenta de que a veces las personas más importantes son aquellas en las que los demás no reparan». Inés regresó al jardín, con el rostro mostrando una mezcla de satisfacción y preocupación. «El doctor Olmedo dice que Víctor ha cerrado un acuerdo con los acreedores de Tokio, ha vendido todos sus activos restantes y ha conseguido saldar la mayor parte de las deudas. El acuerdo incluye una cláusula específica que me protege de cualquier reclamación futura». «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Clara. Inés volvió a sentarse, contemplando la pregunta. Aliviada, sobre todo, pero también triste por él. El doctor Olmedo dice que Víctor vive en un piso pequeño en Madrid, trabajando como consultor para sobrevivir. Es una caída dramática para alguien que estaba acostumbrado a tanto poder. «¿Siente lástima por él?», preguntó Elena. «Siento lástima por lo que llegó a ser, pero no me arrepiento de las decisiones que tomamos. Víctor tuvo muchas oportunidades de elegir un camino diferente y siempre optó por la manipulación y la mentira». Aquella tarde, las 3 mujeres trabajaron juntas en los planes finales de la fundación. Decidieron que la sede se ubicaría en una de las salas de la mansión que apenas se utilizaba, creando un espacio acogedor donde las mujeres vulnerables pudieran recibir apoyo legal, psicológico y práctico. Cuando el sol empezó a ponerse, se reunieron en el porche principal de la mansión, contemplando los jardines que habían sido testigos de tantas transformaciones en los últimos meses. «¿Sabéis?», dijo Inés, rompiendo un silencio contemplativo. «Solía mirar estos jardines y ver solo la perfección superficial que Víctor se empeñaba en mantener. Ahora, cuando los miro, veo posibilidades. Veo un lugar donde personas reales pueden encontrar paz y renovación». Rosa se unió a ellas en el porche con una carta en la mano. «Señora Inés, ha llegado esto para la señorita Elena». Elena cogió el sobre con curiosidad y lo abrió, leyendo rápidamente antes de sonreír de oreja a oreja. «Es de la universidad», anunció,
casi sin poder contener la emoción. He sido admitida en el programa especial de acceso. Si mantengo mis notas, tendré plaza garantizada en la carrera de Derecho el año que viene. Inés se acercó a Elena y la abrazó con fuerza. Nunca dudé de que lo conseguirías. Tienes la determinación y la inteligencia necesarias para triunfar en lo que te propongas. Y cuando te gradúes, añadió Clara, esperamos que consideres trabajar con nosotras en la fundación. Necesitaremos abogadas dedicadas que entiendan de verdad nuestra misión. Elena sintió que las lágrimas de gratitud le llenaban los ojos. Sería un honor trabajar con vosotras. Más que un honor, sería un sueño hecho realidad. Aquella noche, después de que Rosa se retirara y Clara se fuera a su habitación, Inés y Elena se quedaron solas en la biblioteca. Inés estaba organizando unos libros que pensaba donar a la biblioteca de la fundación, mientras Elena estudiaba para sus exámenes. «Elena», dijo Inés suavemente, «hay algo que quiero darte». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una cajita de terciopelo. Dentro había un anillo delicado con una piedra azul que brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Este anillo perteneció a mi madre y a mi abuela antes que a ella. Siempre se ha pasado a la hija mayor de la familia, pero yo nunca tuve hijos. Quiero que lo tengas tú. Elena se quedó sin palabras, mirando la joya que claramente tenía un valor sentimental incalculable. «Señora Inés, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso, demasiado importante para su familia. Elena, te has convertido en parte de mi familia de una forma que va mucho más allá de la sangre o el matrimonio. Me enseñaste lo que es el valor real, y quiero que tengas algo para recordar siempre tu propia fuerza». Con manos temblorosas, Elena aceptó el anillo y se lo puso en el dedo. Le venía un poco grande, pero sabía que podría ajustarlo. «Prometo que honraré este regalo, siendo siempre la persona que usted cree que puedo ser». «Ya eres esa persona, querida. Siempre lo has sido». Más tarde aquella noche, mientras Elena se preparaba para dormir en su habitación del anexo, un espacio que Inés se había empeñado en renovar por completo, miró por la ventana los jardines iluminados por la luna. En pocos meses, su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. De ser una joven silenciosa e invisible, se había convertido en una estudiante prometedora con un futuro brillante por delante. Lo más importante era que había descubierto que tenía una voz que merecía ser escuchada y el valor para usarla cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido de voces animadas procedentes del jardín principal. Se vistió rápidamente y bajó a investigar encontrando a Inés, Clara y Rosa supervisando la llegada de una furgoneta cargada de suministros para la fundación. «Elena», la llamó Inés haciéndole señas para que se uniera al grupo. «Han llegado las primeras donaciones para la fundación, muebles, ropa, libros, todo lo que necesitamos para empezar». Elena ayudó a descargar los suministros, sintiendo una energía contagiosa en el aire. Aquello era el comienzo de algo mucho más grande de lo que ninguna de ellas había imaginado al principio. Hacia el mediodía, el doctor Olmedo llegó para una reunión sobre los últimos aspectos legales de la fundación. Traía noticias que las sorprendieron a todas. «Señoras, me complace informarles de que su historia ha inspirado varias donaciones importantes de personas que oyeron hablar de la fundación a través del reportaje de Marcos Salgado. Tenemos fondos suficientes no solo para operar durante 2 años, sino también para ampliar nuestros servicios mucho más rápido de lo previsto». Inés se emocionó. «Eso significa que podremos ayudar a muchas más mujeres de las que pensábamos». «Exactamente. Y hay una cosa más». El doctor Olmedo sonrió. «Una universidad privada de Madrid ha ofrecido una colaboración para crear un programa de prácticas jurídicas centrado específicamente en los derechos de la mujer. Estudiantes de derecho podrían trabajar con la fundación como parte de su formación práctica». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Eso sería perfecto para cuando esté en la universidad. Exactamente lo que yo he pensado», dijo Inés, sonriendo a Elena. Cuando el doctor Olmedo se marchó,
Las 4 mujeres se sentaron en el salón para discutir los siguientes pasos. La atmósfera estaba cargada de expectación y esperanza. «¿Sabéis?», dijo Rosa, rompiendo un momento de silencio. «Cuando empecé a trabajar en esta casa hace 15 años, nunca imaginé que estaría ayudando a gestionar una fundación para mujeres vulnerables. Y yo nunca imaginé que estaría planeando estudiar Derecho», añadió Elena. «Ni yo imaginé que me divorciaría y crearía una organización sin ánimo de lucro», rió Inés. «La vida tiene formas interesantes de llevarnos a donde tenemos que estar». Clara asintió. «Papá siempre decía que las mayores transformaciones surgen de los momentos más difíciles. Creo que se habría sentido orgulloso de ver cómo habéis transformado algo tan doloroso en una fuerza para el bien». Aquel atardecer, mientras organizaban los últimos detalles para la inauguración oficial de la fundación la semana siguiente, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. De observadora silenciosa de los dramas ajenos, se había convertido en participante activa en la creación de soluciones. «Señora Inés», dijo mientras ayudaba a organizar los archivos de la fundación, «¿puedo hacerle una confesión?». «Claro, querida». «A veces me pregunto cómo habría sido si no hubiera encontrado el valor para actuar aquel día, si me hubiera limitado a seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando». Inés dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia Elena. «Pero encontraste ese valor, y eso ha marcado la diferencia, no solo para mí, sino para todas las mujeres a las que la fundación ayudará en el futuro. Solo espero estar siempre a la altura de esa responsabilidad». «Elena, la responsabilidad no consiste en ser perfecta. Consiste en estar presente, ser auténtica y hacer lo correcto cuando importa. Tú ya has demostrado que tienes esas cualidades». Aquella noche, las 4 mujeres cenaron juntas en el comedor principal, una tradición que habían desarrollado en los últimos meses. La conversación fluyó con naturalidad entre planes para la fundación, los estudios de Elena y los recuerdos compartidos de los retos que habían superado juntas. «Hay algo que me gustaría deciros a todas», dijo Inés, levantando su copa de agua. «Cuando estaba en mi momento más oscuro, creía que mi vida se había acabado, que me había vuelto irrelevante, invisible, sin valor. Vosotras me ayudasteis a descubrir que solo estaba en medio de una transformación que me llevaría a algo mucho más grande de lo que era antes». Miró a cada una de ellas individualmente. «Rosa, tu lealtad y sabiduría me dieron estabilidad cuando todo se desmoronaba. Clara, tu amor incondicional me recordó quién era antes de perderme en las expectativas de los demás. Y Elena, tu valentía me inspiró a encontrar mi propia fuerza de nuevo». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de las 4 mujeres, pero eran lágrimas de gratitud y esperanza, no de tristeza. «Ahora somos una familia», continuó Inés, «no una familia tradicional, sino una familia elegida, unida por experiencias compartidas y amor mutuo. Y juntas seguiremos marcando la diferencia en la vida de otras personas que necesitan esperanza». Brindaron por esa nueva familia, por esa nueva vida y por las infinitas posibilidades que se abrían ante ellas. Más tarde, mientras la casa se preparaba para la noche, Elena se encontró una vez más en el porche, contemplando los jardines que se habían convertido en el escenario de tantas transformaciones. El anillo familiar que Inés le había regalado brillaba suavemente en su dedo, un recordatorio constante de que ya no era la joven invisible que había llegado allí años atrás. Era Elena, estudiante, futura abogada, defensora de los vulnerables y miembro valioso de una familia que había elegido el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia y la valentía sobre la complacencia. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno sobre la mansión que ahora merecía de verdad ser llamada hogar, Elena supo con certeza que su viaje no había hecho más que empezar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Inés y Elena haya tocado sus corazones tanto como el nuestro. Esta narrativa sobre la valentía, la justicia y la renovación
nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en la vida de alguien. Si esta historia les ha inspirado, no olviden dar a me gusta, suscribirse a nuestro canal y compartir en los comentarios sus propias reflexiones sobre la valentía y la transformación. Cada día traemos historias que exploran la complejidad de la vida humana y el poder de la esperanza. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Juntos seguiremos explorando narrativas que nos hacen crecer como personas. Hasta la próxima historia.